Buenas tardes, estimado docente. Me presento, soy la subintendente Julia Alejandra Sánchez Uneme. El día de hoy realizaré una breve explicación sobre los temas. 1. Régimen de privación de la libertad. 2. Medidas cautelares de carácter real. 3. Régimen probatorio del proceso penal. 4. Terminación anticipada del proceso. Y 5. Protección de derechos de la víctima. Iniciamos. El régimen de privación de libertad. En Colombia, la privación de la libertad está regulada por el Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993 y sus modificaciones como la Ley 1709 de 2014. Este régimen establece las condiciones en las que una persona puede ser privada de su libertad y las normas que rigen para el sistema penitenciario. Tipos de privación de la libertad. 1. Privación preventiva. Se aplica a personas que aún no han sido condenadas pero que presentan un riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia. Es una medida excepcional y debe ser revisada periódicamente por un juez. Cumplimiento de la pena en cárceles o penitenciarías. Cuando una persona es condenada debe cumplir la pena en un establecimiento del INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Existen diferentes niveles de seguridad según el delito y el perfil del recluso. Medidas alternativas de prisión. 1. Detención domiciliaria. Se otorga en ciertos casos a condenados por penas bajas o por razones humanitarias. Libertad condicional. Puede aplicarse después de cumplir parte de la condena y demostrar buena conducta. Trabajo comunitario o vigilancia electrónica para ciertos delitos menores. 2. Clasificación del régimen penitenciario en Colombia. Entonces, estas se clasifican en régimen cerrado, de alta seguridad para internos de alta peligrosidad, restringido el contacto con el exterior. Régimen ordinario. Este es para la mayoría de los condenados, que le permite acceso a actividades laborales y educativas. Régimen abierto o semiabierto. Este aplica para reclusos en proceso de resocialización avanzada, posibilidad de permisos de salidas controladas. 3. Derechos y deberes de las personas privadas de la libertad. Derechos. Trato digno y humano. Salud, educación y trabajo en el penal. Comunicación con familiares y abogados. Acceso a mecanismos de resocialización. Deberes. Cumplir con las normas del establecimiento. Respetar a los funcionarios y demás internos. Participar en programas de rehabilitación. Problemáticas del sistema carcelario en Colombia. Las problemáticas más frecuentes son hacinamiento. Las cárceles superan su capacidad afectando la dignidad de los internos. La falta de acceso a salud y educación. No todos los reclusos reciben atención adecuada. Corrupción y violencia. Problemas internos afectan la seguridad y el orden. El Estado ha implementado reformas para mejorar las condiciones y promover la resocialización, pero aún existen grandes desafíos. Medidas cautelares de carácter real en Colombia. En Colombia las medidas cautelares de carácter real son aquellas que afectan el matrimonio del investigado en un proceso penal o civil, con el fin de asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia. Están reguladas en el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012 y en normas específicas del proceso penal y administrativo. Principales medidas cautelares de carácter real. Una es el embargo de bienes. Impide la disposición o venta de bienes del investigado. Puede recaer sobre bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, acciones, etc. Con esto se busca garantizar el pago de indemnización o multas en caso de condena. Secuestro de bienes. Retención y custodia de bienes, muebles o inmuebles, asegurando su conservación hasta su sentencia. Se usan procesos civiles y penales cuando hay riesgo de que el bien sea ocultado o deteriorado. Suspensión del poder. Dispositivo sobre el bien. Restringe el derecho del investigado a vender o transferir bienes que puedan ser objeto de decomiso. Extinción del dominio. Aplicada a bienes obtenidos de forma ilícita. Corrupción, narcotráfico, lavado de activos, etc. Se realiza a través de un proceso especial ante la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Medidas sobre activos financieros. Inmovilización de cuentas bancarias o productos financieros cuando hay sospecha de origen ilícito. 2. Aplicación en el derecho penal y civil, en procesos penales. Con esto se buscan evitar que el acusado se deshaga de sus bienes y garantizar la reparación del daño a las víctimas.
Se solicitan en delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros. En procesos civiles, aseguran el cumplimiento de obligaciones económicas. Este es un ejemplo, el pago de deudas, cumplimiento de contratos. 3. Los requisitos para imponer una medida cautelar real es: 1. La solicitud de la parte interesada o de la Fiscalía, según el caso. 2. La existencia de pruebas que justifiquen la necesidad de la medida. Régimen probatorio en el proceso penal colombiano. El régimen probatorio en el proceso penal en Colombia está regulado principalmente por la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, que establece el sistema penal acusatorio basado en principios como la oralidad, la publicidad y la contradicción. El objetivo del sistema probatorio es garantizar un juicio justo donde se respeten los derechos del acusado y se busque la verdad material. Primero, principios del régimen probatorio en Colombia. Lo primero que se busca es la legalidad de la prueba. Solo se pueden admitir pruebas obtenidas de manera legal y respetando los derechos fundamentales. Libertad probatoria. Se pueden presentar diferentes tipos de pruebas siempre que sean pertinentes y lícitas. Contradicción. Las pruebas deben ser presentadas en audiencia pública y pueden ser debatidas por las partes, fiscalía y defensa. Carga de la prueba. La carga de la prueba recae sobre la Fiscalía, quien debe demostrar la culpabilidad del acusado. El acusado no está obligado a probar su inocencia. Valoración según la sana crítica. Los jueces evalúan las pruebas con base en la lógica, la experiencia y las normas legales, sin aplicar reglas fijas de valoración. 2. Medios de prueba en el proceso penal en Colombia. Prueba testimonial. Declaración de testigos, víctimas o peritos. Deben ser sometidas a interrogatorio y contrainterrogatorio. Las pruebas documentales, registros, contratos, informes periciales, documentos oficiales, etc. Prueba pericial, opiniones de expertos en áreas técnicas o científicas, ejemplo, medicina forense, balística. Prueba material o física, armas, drogas, huellas dactilares, videos u otros elementos que sirvan como evidencia. Prueba indiciaria, conjunto de indicios que valorados en su totalidad pueden llevar a una conclusión lógica sobre la culpabilidad. Prueba confesional, declaraciones del acusado donde admite su responsabilidad. Esta debe ser voluntaria y sin coacción. 3. Etapas de la prueba en el proceso penal. Ofrecimiento de pruebas. Se realiza en la audiencia preparatoria. Cada parte presenta las pruebas que usará en el juicio. Admisión de las pruebas. El juez revisa la pertinencia, legalidad y utilidad de las pruebas. Puede rechazar las pruebas impertinentes o ilícitas. Práctica de pruebas en juicio oral. Se presentan las pruebas ante el juez de conocimiento. Se permite el interrogatorio y contrainterrogatorio. Valoración de la prueba y fallo. El juez analiza todas las pruebas con base en la sana crítica y emite un veredicto. 4. Prueba ilícita y nulidad de la prueba. Prueba ilícita. Se excluyen pruebas obtenidas violando derechos fundamentales, ejemplo, la tortura, allanamientos sin orden judicial. Prueba ilegítima. Son pruebas que, aunque no sean ilícitas, no cumplen con los requisitos procesales y pueden ser excluidas. Quinto, importancia del régimen probatorio. La importancia de este régimen es garantizar un juicio justo, proteger los derechos del acusado y de la víctima, permite llegar a la verdad en materia del caso. Terminación anticipada del proceso penal en Colombia. La terminación anticipada del proceso penal en Colombia permite cerrar un caso antes de llegar a la sentencia, agilizando la administración de justicia y reduciendo la carga judicial. Este mecanismo está regulado por la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, y busca garantizar eficiencia sin afectar derechos fundamentales. 1. Modalidades de terminación anticipada. El primero es que haya un acuerdo entre las partes. Esto ocurre cuando la Fiscalía y el imputado llegan a un acuerdo sobre la pena o la reparación. Se aplica generalmente cuando el acusado acepta su responsabilidad. Requiere aprobación del juez. 2. Preacuerdos y negociaciones. Esto le permite a la Fiscalía y a la defensa negociar sobre los hechos, la pena y la clasificación jurídica del delito. Permite incluir rebajas en la pena a cambio de colaboración o aceptación de cargos. Principio de oportunidad. La Fiscalía puede suspender
interrumpir o renunciar a la acción penal cuando no hay interés público en continuar el proceso. Se aplican delitos menores, colaboración eficaz del acusado o cuando se repara el daño a la víctima. Conciliación penal. Para delitos querellables, las partes pueden llegar a un acuerdo de reparación integral, evitando continuar con el proceso. Debe ser validado por un juez. Artículo 15. Aplicación del procedimiento abreviado. En ciertos casos se permite un proceso penal más corto con reglas especiales. Artículo 16. Suspensión condicional del proceso. Se aplica a delitos menores y consiste en suspender el juicio si el acusado cumple con ciertas condiciones. Ejemplo, no reincidir, reparación del daño. Artículo 17. Extinción de la acción penal. Ocurre cuando prescriben los tiempos del proceso o se cumplen ciertos requisitos para darlo por terminado. 2. Beneficio de la terminación anticipada. Los beneficios principales es: para el acusado, reducción de la pena, rapidez en la resolución del caso, evita la incertidumbre del juicio. Para la víctima, garantiza reparación pronta y evita procesos largos. Para la justicia, reduce la congestión judicial y permite concentrarse en delitos más graves. 3. Casos en los que no aplica. En delitos graves como homicidio, violación, terrorismo. Si la víctima no está de acuerdo en delito, requieren su aprobación. Cuando no se cumplen los requisitos legales. Protección de los derechos de la víctima en Colombia. En Colombia, la protección de los derechos de las víctimas está regulada en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004 y la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Estas normas garantizan el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición de los hechos victimizantes. Principales derechos de las víctimas en el proceso penal: derecho a la verdad, justicia y reparación. Acceso a información sobre el caso. Derecho a que se investigue y se sancione al responsable. Recibir indemnización o reparación integral. Derecho a la protección. Medidas de seguridad para evitar represalias. Protección de identidad en casos de alto riesgo. Programas de protección para testigos y víctimas. Derecho a la participación en el proceso penal. Puede presentar pruebas y solicitar medidas cautelares. Puede intervenir como víctima en el proceso con asesoría legal. Derecho a ser escuchada en audiencia clave. Derecho a la asistencia jurídica y psicológica. Representación legal gratuita a través de la Defensoría del Pueblo o un abogado particular. Atención psicológica y social para mitigar el impacto del delito. Derecho a la restitución del daño causado. Restablecimiento de derechos patrimoniales. Buenas tardes, Efe. Evolución de bienes. Bien, sí, señor. Acceso a programas de apoyo económico. Derecho a la no repetición. Garantía de que el Estado tomará medidas para evitar que el delito se repita. Segundo, mecanismo de protección a las víctimas. Primero, órdenes de protección y restricción. Impiden que la agresión se acerque a la víctima. Se aplican en casos de violencia intrafamiliar, amenazas y otros delitos. Centros de atención a víctimas, CAP. Brindan apoyo legal, psicológico y social. Estos operan en diversas ciudades bajo la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011. Aplica a víctimas del conflicto armado, ofrece indemnizaciones, programas de vivienda y acceso a educación, a través de la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas. Estas instituciones son las encargadas de garantizar derechos y brindar asistencia. Tercero, retos en la protección de víctimas. Esto tienden ciertos retos: la demora en la reparación económica, dificultades en la protección de víctimas amenazadas, acceso ilimitado a la justicia en zonas rurales. A pesar de estos desafíos, el Estado sigue fortaleciendo mecanismos para garantizar una justicia más accesible y efectiva para las víctimas.